necesitas que detengan el propósito de Dios en ti. Este mensaje nos va a tocar el corazón y vamos a ver bíblicamente cuando Dios tiene un propósito, un plan con alguien, siempre se va a levantar el enemigo o se va a levantar personas o el diablo va a usar a gente para detener lo que ya Dios planificó, lo que ya Dios determinó que iba a ser. ¿Cuántos alaban su nombre? Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Súbele un poquito, por favor. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y mira lo que dice, y además dijo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos alaban su nombre? Escuchen, porque esto es fuerte lo que vamos a decir ahora. Aquí vemos un caso muy particular y un caso, digamos, que a quien el diablo estaba usando prácticamente no era un desconocido, sino que era una persona que tenía mucha influencia y que Dios iba a usar en un futuro de una manera tremenda, porque Pedro fue el que dio aquella prédica en el día de Pentecostés y se convirtieron casi 3,000 personas o unas 3,000 personas. O sea que cuando el Padre tiene un plan con sus hijos, siempre vamos a tener oposición. Pero una cosa es que se te levante gente o tengas oposición del mismo diablo, porque tú ves al diablo, lo vas a reprender. Pero otra cosa es que se te levante gente de tu propia casa, gente entre los tuyos, un conocido, un amigo, un familiar, un ser querido. Tú nunca te imaginas que el diablo te va a atacar por allí. Porque si ves, como dicen vulgarmente, ves al diablo con el tenedor, como nos lo describen, o lo vemos con los cachos y lo vemos vestido de rojo, tú dices, wow, es Satanás, lo voy a reprender, pero tú nunca te imaginas por dónde va a venir Satanás. Y dice la Biblia que Satanás puede transformarse en ángel de luz. En pocas palabras, que el diablo puede tomar una forma o puede aparentar una verdad y es una mentira. ¿Se puede entender lo que estoy diciendo? Entonces vemos que el mismo Cristo, el Padre tenía un plan con él, que tenía que ir a la cruz, que tenía que morir por todos nuestros pecados. Bájale un poquitito, por favor. Pero, imagínate, tenía que padecer antes, tenía que sufrir. ¿Y quién que conoce a una persona, o que tú por lo menos tienes un ser querido, tú quieres que tu ser querido sufra? Tú quieres que tu ser querido sea apedrado, sea perseguido, sea vituperado, que lo enganchen o lo cuelguen en una cruz y le causen todo el sufrimiento que padeció Cristo. O sea, Cristo estaba diciendo una verdad que iba a pasar, pero dijo es necesario, porque era la voluntad del Padre y era la única manera de salvar el mundo. Y Pedro, cualquiera dice, Pedro se dejó llevar por su humanidad. Pero nosotros tenemos que ver qué está detrás de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. Porque a veces nosotros no sabemos qué es lo que nos está impulsando a tomar decisiones. Y una vez escuché a un predicador del África, que él murió hace unos años, y él dijo, tienes que tomar en cuenta cuando tú tomas una decisión, ¿qué te empuja a tomar esa decisión? Porque muchas veces tú tomas una decisión basada en tus impulsos carnales. Muchas veces te empuja el mismo diablo
Y en ocasiones es el Espíritu de Dios que te está llevando a tomar una decisión. Entonces, o vas a comprar algo, o vas a decidir algo, tienes que ver si todo lo que vayas a hacer está dentro de la voluntad de Dios o glorifica a Dios. Si está fuera de la palabra y no está dentro del contexto bíblico y lejos de la voluntad de Dios, entonces tú tienes que orarle a Dios para que te ayude a tú vencer esos obstáculos, esas malas cosas, y agradar a Dios y no tu carne, ni al diablo, ni a los hombres, ni a nada en este mundo. Tienes que ver qué es lo que te empuja. Por ejemplo, hay gente que de repente dicen, yo quiero cambiar de auto, pero el auto que tiene los lleva y los trae. Pero de repente un compañero en el trabajo se sacó uno nuevo y se metió en una deuda por 7 años, por yo no sé cuántos años, que va a pagar unos $100,000, y no le importa condenar su vida financiera con tal que la gente lo ve en la calle y diga, wow, mira el carro último modelo que tiene, y Mercedes-Benz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿en qué beneficia esto a la persona? ¿En qué beneficia a su familia? ¿Y en qué agrada esto a Dios? Pudiéramos decir que es vanidad de vanidades. Pudiéramos decir que fue el mismo enemigo que quiso llevarlo a la bancarrota, y por sus impulsos emocionales el mismo diablo lo lleva a que tome esta mala decisión que le va a perjudicar su vida financiera, le va a ocasionar problemas con su familia. Y de repente el compañero que vio eso dice, wow, tiene carro nuevo, pero no está viendo la maldición de la deuda que está agarrando, y se mete también en un problemón y se desgracia la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo no puedo dejarme llevar por las decisiones de los demás o las malas decisiones de los demás. Yo tengo que estar centrado y agradar a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Entonces Dios te va a llevar a todo esto, a que tú hagas lo que a Él le agrada, no lo que te agrada a ti, ni lo que el diablo quiere, ni lo que ves en los demás. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces yo puedo ver a mi alrededor, mira, villas y castillos, puedo ver toda la gente próspera y todo, pero si Dios me tiene a mí un norte, Dios me entregó una visión, yo tengo que caminar bajo el llamado y la visión que Dios me dio. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Que en la tierra todo el mundo llega y quiere prosperidad. El caso de Cristo, Cristo vino a cumplir un rol. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso le preguntaban a la gente, todo el mundo tenía las mejores casas en ese entonces. Los grandes gobernantes y la gente de dinero vivían muy cómodo. A Cristo le tocó venir a esta tierra, quizás gente tenía la mejor clínica con las mejores parteras. Cristo le tocó llegar a un pesebre. Le tocó montarse en un burro cuando los ricos usaban camello y caballo. Él le tocó montarse en un pollino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces cuando le preguntan, mira, que querían seguirlo, él dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos. O sea que las zorras y los pájaros tenían mejor condición que el mismo Cristo, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque él sabía que venía a pagar el precio por la humanidad. ¿Por qué tú crees que él oró? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la copa que tenía que tomar Cristo estaba lleno de fornicarios, de adulterios, de sicarios, de asesinos, de tanto pecado que estaba en el mundo, y él tenía que tomar esta copa cuando era un Dios o un hombre, 100% hombre, 100% Dios, porque estaba en condición de hombre en ese entonces, y no tenía pecado, nunca pecó. Y tenía que tomar la copa de esos criminales, de todos los criminales del mundo, de todos nosotros, los que pecamos, venimos bajo la naturaleza pecaminosa. Y por eso es que él dijo, es dolorosa la copa, es amarga la copa, tener yo que llevar el pecado del mundo cuando yo soy santo, pero no importa, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces Cristo sabía cuál era el propósito de su Padre, cuál era el rol que venía a cumplir esta tierra. Así que no te acomodes mucho, porque tú no sabes para qué Dios te trajo aquí. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Hay gente que se prepara para tener una vida cómoda en la tierra, pero no se prepara para vivir en la eternidad con Dios. Y esto es temporal. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? Son contados, son pocos para la eternidad que vamos a vivir en la gloria de Dios. No cambies tu bendición eterna por un plato de lentejas. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová?
Y por eso Cristo le dice a los discípulos, le está hablando claramente, yo voy a padecer en manos de los principales sacerdotes, de los escribas. Me van a azotar, me van a hacer tantas cosas mal y voy a morir en la cruz del Calvario. Pero también le estaba diciendo, voy a resucitar al tercer día. Y se levantó Pedrito, el impulsivo. Y Pedro se levanta, mira, que nada esto te acontezca, por favor, Señor. Le faltó decir, tú eres el Santo de Israel. Mira, añadirle muchas verdades. Tú no te mereces un sufrimiento así. Pero Cristo sabía que el que estaba hablando por la boca de Pedro era el diablo. Y le dijo, no era que estaba poseído, estaba influenciado. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Eres tropiezo a la visión, al propósito que Dios tiene para mí. Mi Padre me mandó con una misión. ¿Sí o no? Y tengo que morir por ti, por todo el mundo. Y tú no me vas a detener. Aunque estaba cerca de Jesús. Entonces imagínate. Y la gente se extrañaría y dijera, pero si era Pedro que estaba hablando. Tú puedes decir, pero si es mi papá que me está hablando, si es mi esposa que me está hablando, si es mi hermano de sangre que me está hablando, si es mi hermanita que empezó el ministerio conmigo. Tú puedes pensar muchas cosas. Lo que pasa es que cuando somos emocionalistas y nos dejamos llevar por emociones y por las circunstancias y por los padecimientos, los sufrimientos que tenemos, cualquier persona que venga a darnos un consuelo, libérate de esa carga, para nosotros es fácil decir, ay, ese es Dios que está hablando. Y no sabe que detrás de esa persona está el mismo Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que las personas que están fundamentadas en la roca, que están fundamentados en la fe, que le han creído al Cristo Redentor, no se dejan llevar por emociones. Siempre van a llevar a la palabra. Toda aquella persona, aquello que le está hablando y le está diciendo, detente, no sigas. Originalmente o inicialmente, ¿a qué Dios te llamó? Ahora, si tú no tienes un norte, no tienes una visión, entonces no podemos hablar contigo. Este mensaje no es para ti. Pero si tú dices que Dios te llamó, que Dios te entregó una visión que Dios puso, hay un propósito de Dios para ti, entonces este mensaje es para ti. Tú tienes que entender que cada vez que tú vas a llevar a cabo el plan de Dios, entonces vas a tener oposición. Se te va a levantar el diablo. Y esta es una de las, digamos, de las características, o digamos no sé cómo pudiera decirlo. Esta es como una de las evidencias, mejor dicho, de que cuando hay oposición es porque el plan es de Dios. O sea, cuando tú miras que hay oposición, y que en esa oposición está el diablo escondido detrás de quien sea, entonces ese es Dios que te entregó la visión. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Porque ahí Dios se va a llevar toda la gloria. Pero para tú poder oír a Dios, la voz del Espíritu Santo, tú tienes que vivir de rodillas. Tienes que en muchas ocasiones estar solo en la intimidad con el Espíritu Santo para que puedas llevar a cabo este propósito. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces, he titulado este tema, no permitas que detengan el propósito de Dios en ti. Porque hay un propósito, un plan de Dios para ti. Yo me acuerdo cuando llegué yo a un local comercial aquí en Estados Unidos y me dijo una mujer, me dijo, pasa pastor, siéntate. Y la veo que está como quebrantada, como llorosa. En esos días yo venía de largos ayunos, pero me tocó salir porque tenía que comprar un boleto aéreo. Y recuerdo yo que llego a la oficina de esta señora y la veo una mujer respetuosa, una mujer de Dios que tú la veías, wow. Aunque no estaba parada en un púlpito, tenía una iglesia, se congregaba, en ese entonces no ejercía el ministerio como pastora, pero vemos que la mujer estaba allí fiel a Dios. Y la veo como triste. Y yo venía de muchos ayunos y recuerdo que me dice, oye pastor, tuve un sueño. Y yo le digo, ¿qué soñaste? Y casi en el 90% de las personas que me cuentan sueños, soy muy temeroso en esto, voy a Dios y Dios me muestra muchas cosas. Escuchen esto. Y recuerdo que ella me dice, tuve un sueño donde yo veía que tenía un niño pequeño. Y ese niño pequeño era un bebé. Y yo veía que llegaba a mi oficina y lo tenía en mi oficina. Me montaba en el carro
y veía que el niño lo tenía como de copiloto al lado. En ocasiones no veía al niño y cuando me di cuenta lo tenía en el cojín de atrás, detrás del chofer, del que conduce pues. Y llegaba a la casa y tenía el niño. Y para donde yo iba yo veía que estaba el niño. Pero yo veía que pasaba tiempo y el niño no crecía. Pero ese niño estaba allí. Y yo le dije, yo cerré los ojos, estaba muy sensible al Espíritu Santo. Yo digo, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta mujer? Y le digo, mira, yo creo que Dios tiene un plan contigo. Y cierro los ojos y medito en el sueño. Y le digo, Dios me acaba de revelar y mostrar que ese niño es un propósito que Dios tiene contigo, es un ministerio que Dios te ha entregado, no desde ahora, desde hace muchos años, y que tú no lo has desarrollado. Y no has alimentado al niño el propósito, el llamado, la visión para que esto crezca. Y Dios me muestra, le dije más allá, que tú escribiste en un papel, en hojas, escribiste un proyecto. Y este proyecto tú lo tienes durante años, pero has llegado con este proyecto y lo has presentado a los sacerdotes, a los pastores, y te han matado la fe. Te han dicho que eso no es de Dios, y que tú no puedes tener ministerio, tú eres empresaria, tú eres esto, y te han detenido. Y tú agarraste y copiaste esto y has querido continuar con la visión, pero hay momentos que por el trabajo y por lo que te han dicho, que te han matado la fe, tú lo guardas en la guantera del carro, por eso lo ves del otro lado, vienes y lo metes aquí en la oficina, lo bajas y lo sacas el proyecto de la oficina y lo colocas en la bolsa que tiene el cojín del chofer. Y la mujer me está escuchando. Y andas paseando ese niño que no crece porque no has asumido, no has entendido que tienes que emprender el ministerio. Dios te está llamando al servicio, a su obra. Y la mujer viene y se echa en su silla para atrás y comenzó a llorar. Me dijo, oye pastor, verdaderamente lo que tú me estás diciendo es verdad. Yo escribí un proyecto que Dios me dio, se lo mostré a mis pastores y me crucificaron. Se lo mostré a otros pastores y me dijeron que era imposible. Lo metí en el carro porque dije, tengo que seguir escribiendo, voy a ver con quién hablo, que me diga qué puedo hacer con esto. Lo metí en la bolsa de atrás del cojín. ¿Y sabe lo que más me conmueve? Que yo le he llorado a Dios estos días y le he dicho, Señor, soy bendecida en el trabajo, pero quisiera hacer algo por la obra. Tengo una pasión por predicar, por servirte. Escuchen esto. Y resulta que la mujer dice, y yo bajé, saqué eso de la bolsa que está detrás del cojín y lo acabo de meter aquí en una gaveta que tenía en su escritorio. Y sacó aquello, eran varias hojas que había escrito aquella visión, aquel proyecto que Dios le entregó. Y yo le dije, ¿qué esperas? Dios te está diciendo, echa tu pan sobre las aguas. Dios te está llamando que empieces ya, que no lo sigas deteniendo. No te dejes llevar por lo que te dice la gente. No te dejes llevar por aquellos que comentan, aquellos que te quieren matar la fe. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Y hay gente que tú ves, le vas a consultar, pero son gente fracasadas. Son gente que no tuvieron testimonio en su casa. No tuvieron testimonio en el trabajo. No tienen testimonio en la iglesia. Empezaron algo y fracasaron. Y como viven fracasando porque su corazón está endurecido al llamado de Dios, o quizás no están haciendo las cosas como Dios la manda a hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú le vas a pedir consejo a una persona que nunca lo logró? Que vive fracasando. Búscate a alguien que lo haya logrado. Como me dijo un muchacho en Miami, yo no escucho, no veo las nubes negras, yo veo las nubes blancas. Porque las nubes negras te van a matar la fe. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Escuchen esto, porque esto es fuerte. Entonces, tú no ves Satanás que se levantó en el cielo, o Luzbel, en contra de Dios y dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Y esta maldad se inició en el corazón del mismo diablo. Pero ¿qué dijo el diablo? Tuvo que buscar aliados e infectó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y parece mentira que este modelo de Satanás sucede con algunas personas. Que viene la persona, se le mete el mismo diablo,
Y las personas dicen, necesito aliados. Y comienzan a buscar dentro de la iglesia, dentro de la familia, gente que le dé la razón y gente que crea en el proyecto de Satanás de detener a aquellos que Dios está llamando y a aquellos que Dios le entregó una visión. Y tonto aquel que le crea a un emisario del diablo. ¿Se puede entender lo que estoy diciendo? Entonces, el diablo no se vino solo. El diablo arrastró la tercera parte de los ángeles, que si tú sacas la tercera parte del 100% es el 33.3%. Prácticamente, imagínate, más del 30% de los ángeles de Dios logró engañar y convencer y llevarlo a su plan diabólico. Y parece mentira que dentro de la iglesia, dentro de una familia, suceden estas cosas. ¿Pero por qué? No sé qué le pasó a los angelitos que se dejaron convencer por el diablo. Pero sí te puedo decir a ti, si tú sabes que hay alguien que te quiere matar la fe, si hay alguien que te está hablando algo que choca contra lo que ya Dios te dijo, entonces es un emisario de Satanás. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Y dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche orando para escoger 12. Imagínate que entre los 12 estaba Judas, que lo vendió, que lo traicionó, que lo entregó con un beso. Dice, prenderle al que yo besé ese es. Todavía Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al maestro. Pasó toda la noche orando. ¿Qué dejará si Jesús no hubiese orado toda la noche? Los 12 hubiesen sido malos, ¿sí o no? Pero oró y se le metió Judas. Imagínate, porque ya estaba escrito, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Pero me sorprende que Pedro, un hombre que con la sombra los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, los milagros ocurrían, que era el que iba a predicar el día de Pentecostés, lo vemos aquí siendo un estorbo para el mismo Cristo. Entonces no te extrañes que gente que empezó contigo el ministerio, gente que un día te abrazó, gente que un día te dijo que hasta la muerte iba a estar contigo en la visión, en el ministerio, en el propósito que Dios te entregó, te traicionen o te salgan con otros cuentos raros que no es el diseño original de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día que Satanás, como dice la Biblia, es real y que dice no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Estás acá, pueblo precioso. Así que todo aquello que se esté oponiendo al diseño original de Dios, dile, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero para tú poder tener esta autoridad y tomar esta decisión, tú tienes que ser una persona espiritual. Tú tienes que ser una persona que se deje llevar por la Biblia, por la palabra, y no que se deje llevar por soñaderas, por cuentos de hadas. Porque tú tienes que ver cuál es la persona que te está hablando, cuál es el testimonio que tiene, y más adelante lo vamos a ver. Porque ahorita todo el mundo es profeta. Ahorita todo el mundo, mira, salieron apóstoles por todos lados. Salieron pastores de oficina, de escritorio, que no tienen pueblo. Un pastor tiene que tener ovejas, ¿sí o no? Tiene que estar pastoreando gente. Porque si tú vienes y estás en un escritorio, entonces ¿qué pastor eres? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como dijo Pablo, cuando Pablo decía, porque a él lo cuestionaban también, y Pablo dijo, el fruto prácticamente o el sello de mi apostolado, pudiéramos decir el fruto, o sea, el sello de mi apostolado sois vosotros. Quiere decir que Pablo tenía testimonio porque había levantado iglesias, porque había obedecido a Dios, porque había predicado el evangelio aún con toda la oposición que tuvo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es el pueblo que levanté? Ustedes son. ¿Quién va a dudar del llamado que tengo y del ministerio que tengo? Si mira cuántas iglesias he levantado, cuántos han creído en Cristo por la predicación. Entonces, hay personas hoy que dicen, soy apóstol, tengo tal ministerio, pero no hacen nada. Claro, tú vas a cualquier imprenta y te imprimen el carnet que tú quieras. Te pueden poner hasta que eres el presidente de una nación y nunca has ido a elecciones y no calificas para nada de esto, ni siquiera por un alcalde. Pero si tú vas y compras esto o compras el título, bueno, en tu mente tú eres lo que dices, pero no hay evidencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo no creo en profetas que no oran como Daniel 3 veces al día. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
que están muertos para el mundo, desconectados del mundo. Gente, mira, es porque cualquiera dice que es profeta y profetiza lo que dice su corazón, pero no lo que dice Dios. Y dice la Biblia, ay de los falsos profetas, ay de los falsos pastores, que está diciendo, en otra traducción dice maldito. Escuchen esto, los falsos profetas y los falsos pastores, aquellos que hablan palabras que yo no he dicho, dice el Señor. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Pero yo digo, mira, más tremendo es aquellos que le creen a los falsos profetas. Estos son más sinvergüenza, ¿sí o no? Porque si tú tienes la palabra de Dios, tú tienes que llevar todo lo que te digan a la luz de la Biblia, no a la luz de la soñadera, no a la luz de la palabra de los hombres, porque te vas a desviar y te van a detener. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un plan de Dios para ti. Y Satanás va a hacer, mira, todo lo que esté en sus manos para detenerte, para que tú no seas bendecido. Yo recuerdo un pastor en Venezuela, que en ese entonces no era pastor, era una persona que se convirtió, recién convertida, y tenía problemas financieros, tenía problemas de todo tipo. Pero Dios le dijo, tú vas a ser mi siervo, mi plan, la visión que tengo para ti es que pastorees. Pero él quería hacerse rico y tener dinero para empezar el ministerio. Y una vez lo agarró un pastor de renombre y lo llevó a un guarejá, a un galpón, como decimos en Venezuela, un galpón, a un local vacío, que estaba abandonado, que estaba lleno de ratas, de ratones, que tenía telas de arañas. Y le dijo, pastor, ¿para qué tú me traes aquí? Y le dijo, ¿tú quieres ser bendecido por Dios? ¿Tú quieres agradar a Dios? Tu ministerio es que vas a ser pastor. Y le dije, ¿para qué tú me traes aquí a esta ratonera? Y le dice, porque Dios dice que cojas esa ratonera, reprendas al diablo y te pongas a pastorear, a buscar gente en la calle. Y Dios te bendecirá a ti y a tu casa. Y él dice que en el momento no le pareció y con su esposa y sus hijos se puso a limpiar la ratonera, aquel galpón que estaba vacío, y comenzó a salir a las calles, a ir a los hospitales, y empezó con 1, con 2, con 3, hasta que llegó el momento que ahorita tiene miles de gente y no tiene tiempo de hacer otra cosa, porque vive en los hospitales, en las calles, atendiendo iglesias que levantó después de esta, y hasta el día de hoy Dios lo ha sustentado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, claro, el caso de él que tenía ese llamado, pero hay otros que Dios los llama al ministerio de la alabanza, de la intercesión. Tú tienes que ver cuál es el plan de Dios para ti. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no sé a qué Dios me llamó. Pero tú te vas a identificar con uno de los ministerios que están en la Biblia. Quizás tú digas, yo no tengo capacidad para predicar, no me conozco la Biblia, pero ves un predicador y tú vas a decir, wow, yo quisiera predicar como ese hombre, Señor. Yo quisiera predicar como esa persona. Entonces ya comienza a arder eso en ti, arder tu corazón, arder esa pasión, hasta que comienzas a leer la Biblia, comienzas a buscar de Dios, comienzas a ayunar, y cuando menos te das cuenta estás predicando la palabra. Quizás llegas a una iglesia y te vas a encontrar con gente, aquel que toca la guitarra y que está adorando a Dios, así como David tocaba el arpa y los demonios se iban y adoraba al Señor. Y tú vas a decir, wow, cómo me gustaría adorar a Dios con esa guitarra, con ese teclado. ¿Qué sé yo? Pero hay una antorcha, una llama que va a arder en ti. Tú te vas a identificar con ese ministerio. Wow. Y cuando metes la cabeza por allí, pones todo en las manos de Dios y le pides a Dios con temor, con respeto, Dios te va a entregar un ministerio. Porque en esta tierra tú tienes que hacer algo para Dios. No te preocupes tan solo por vivir cómodo en la tierra, porque no tendrás recompensa en el cielo. Las obras aportan para recompensa, no para salvación, porque la salvación es por gracia. Pero si no tienes obra y no le sirves a Dios, dice la Biblia que seremos recompensados de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestras obras. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces, no pierdas tu recompensa en el cielo. Jesús dijo, no hagáis tesoro en la tierra, donde hay ladrón, donde hay orín, donde hay óxido, donde la polilla se los come. Más bien haced tesoros en los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Porque los tesoros de los cielos permanecen para siempre.
Pero a veces estamos más pendientes que no tenemos para comer, que qué pasó con la renta, que qué pasó con esto, cuando no entendemos que tenemos que primeramente buscar el reino de Dios. Y la Biblia dice que el que busca el reino de Dios primeramente, entonces las demás cosas vendrán por añadidura. La añadidura es lo material. La añadidura es lo que tú necesitas para vivir en esta tierra. Pero proponte en tu corazón, buscar primeramente el reino de Dios. Pero Satanás va a intentar usar a quien sea o lo que sea para que en primer lugar no esté el reino de Dios, sino lo material. Sálvese quien pueda, corre por tu vida. Escuchen, porque es que no podemos caer en esto. Dijo Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Escuchen, porque esto es fuerte lo que estamos diciendo ahora. No permitas que detengan el propósito de Dios en ti. Mira lo que dice Mateo 16, 23 al 25. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Esta es la versión, esta es otra versión, la traducción lenguaje actual. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. En la otra traducción dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pero esta traducción le está diciendo, Pedro, tú no entiendes el lenguaje de Dios, chico. Tú no estás entendiendo el propósito, el plan que Dios tiene para mí. Estás hablando como el diablo. Y hay gente que no habla el lenguaje bíblico, sino que habla el lenguaje del diablo, que el Señor reprenda al diablo. Estamos acá, pueblo precioso. Entonces tú estás haciendo una oposición para que yo no obedezca a Dios. Estás acá, pueblo precioso. Escuchen esto, porque esto es poderoso. Verso 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si tú quieres ser discípulo de Dios, niégate a ti mismo. No puedes hacer tu voluntad. No son tus sueños, no son tus planes. Es el sueño y el plan de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Si ustedes quieren ser mis discípulos, déjense de agradarse ustedes mismos. Dejen de hacer su voluntad. Hagan la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Verso 25, traducción lenguaje actual. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo? Es por el propósito de Dios. Si tú decides dar tu vida por causa del propósito de Dios, dice que tú vas a tener vida, aunque la pierdas en esta tierra, aunque te toque morir en el proceso. Pero el que quiera salvar su vida y busque su propio beneficio para escapar al llamado de Dios, dice la Biblia que la va a perder. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Escuchen, tienes que ver cuál es el obstáculo, cuál es el emisario del diablo que está impidiendo que tú puedas llevar a cabo la visión. Porque a ti no te llamó un hombre, a ti te llamó Dios. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? ¿Estás acá, pueblo precioso? Cuando tú entiendes que a ti no te ungió un pastor, un profeta, a ti te llamó Dios, tú vas a ver el mundo desde otro punto de vista. Tú no puedes verlo como a ti te parece, como a ti te cuadra. Tú no puedes verlo a tu conveniencia, porque tú nunca sabes por lo cual Dios te llamó. Yo me acuerdo un testimonio que contó un hombre que Dios le dijo a una persona, a un pastor, le dijo, quiero que vayas y prediques en China. Pero el pastor no tenía recursos para ir a China. Esto va a sonar para muchos fantasioso, pero los que creen en Dios y saben que para Dios todas las cosas le son posibles, y al que cree Dios lo va a hacer posible.
Entonces tú vas a entenderme. Y dice que Dios le dijo, quiero que prediques en China. Pero él no tenía recursos. ¿Será que pido una ofrenda? ¿Será que me pongo a trabajar? Dios le dijo, solamente créeme. Llegó el día que Dios le dijo que lo iba a llevar a China. El hombre no tenía ni pasaporte, ¿no? Suena una cosa loca, pero es que los que le creen a Dios todo, mira, Dios va a hacer que todo funcione. Escuchen esto. Y dice que una vez Dios le dijo, llégate al aeropuerto. Y el hombre llegó al aeropuerto, y cuando llega al aeropuerto le dio ganas de orinar y se metió en el baño. Y cuando entra en el baño, que hizo su necesidad y sale del baño, salió del baño del aeropuerto de China. Estaba en China. Él no podía creer lo que estaba viendo, pero esto sucedió en alguien en particular. Y yo creo en la unción de la transportación. Dice que no fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí o no? Vemos como Felipe, ¿sí o no? Entonces, Dios puede transportar a cualquiera. Si tú no crees esto, entonces estás perdiendo el tiempo aquí en los caminos de Dios. Porque Dios puede hacer cualquier cosa. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Y Dios va a mover y va a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo su plan. Y si tú dices, no puedo, no te preocupes, detrás de ti hay 7,000 que están dispuestos a creerle a Dios. Porque Elías le dijo, llévame contigo porque aquí nadie se convierte. Mira, solo yo he quedado profeta. Y Dios le dijo, tú no te puedes ir, sal de la cueva porque te espera un largo camino. Como tú te vas a ir y no vas a dejar una persona en tu lugar. ¿Cómo tú te vas a ir si tienes que ungir 2 reyes? Todavía te espera un largo camino. Sal de la cueva, porque si tú obedeces el llamado, mira, yo he preservado, yo tengo 7,000 que no se han postrado delante de los Baales, que están dispuestos a adorarme, que están dispuestos a servirme. Entonces él no estaba solo. Dios le dijo, hay 7,000 detrás de ti. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Es el tiempo donde Dios comienza a activar lo que un día te prometió. Te has detenido, te desviaste. Te has detenido, escuchaste a quien no tenías que escuchar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Sigue avanzando, sigue adelante, que Dios va a colocar aquellos engranajes, aquellas piezas importantes para que tú puedas culminar, concretar el llamado de Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Estás acá, pueblo precioso. Escuchen porque esto es fuerte lo que estamos diciendo. Vamos a ver aquellos tropiezos, aquellos estorbos que estaban impidiendo que el mismo Cristo estableciera su reino en la tierra. Mira lo que dice Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Qué hizo el Señor? Cristo viene a la tierra, Cristo dejó su palabra, Cristo dejó sus leyes, el Señor o el Todopoderoso dejó sus mandamientos, pero ¿qué estaba haciendo los sacerdotes de ese entonces? Estaban prostituidos. Cuando tú lees el libro de Hebreos, es algo poderoso. Cuando tú lees y entiendes que había un sacerdote que se conoció en el Antiguo Testamento que no tuvo linaje, nadie sabe de dónde viene. Estamos hablando de Melquisedec. Y Cristo viene según el orden de Melquisedec, que no tenía principio ni fin, que muchos creemos que era el mismo Dios. Escuchen esto. Pero ¿por qué Dios manda a un sacerdote que no iba a venir por la tribu de Leví, sino por la tribu de Judá? El mismo apóstol dice, de la tribu de Judá nunca se levantó un sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios vio que todo el linaje de los sacerdotes, el plan de Dios que le entregó la palabra a la tribu de Leví, que estaban estos sacerdotes que supuestamente tenían que traer orden a la tierra, no lograron el plan. Unos se prostituyeron como Elí, ¿sí o no? Y vemos la prostitución que se metió dentro de la iglesia del Antiguo Testamento, que arropó a los sacerdotes. Entonces Dios dijo, bueno, por el hombre yo no puedo salvar a la humanidad, porque el hombre ciertamente es carne. El hombre comete errores, peca,
se aparta de mis leyes. Entonces Dios tuvo que traer un sumo sacerdote, un sacerdote de sacerdote, que venía por la descendencia de la tribu de Judá, donde nunca se había levantado uno, al igual que Melquisedec. O sea, no es el plan del hombre para salvar el hombre, es el plan de Dios para salvar el hombre. Pocas palabras, tenía que levantar un sacerdote que no fuera propenso a prostituirse, que era sin mancha, que estaba limpio, que nunca pecó. Y el único que calificaba, ni los ángeles calificaban para esto, era el mismo Cristo. ¿Qué les parece? Entonces, cuando tú entiendes que el plan de Dios es perfecto, entonces Dios viene, Cristo viene a la tierra, y él en este entonces, volviendo al pasaje, él quería conseguir una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no estuviera contaminada. Pero ¿qué pasa? Que Anás y Caifás, que eran los sacerdotes, estaban permitiendo en la iglesia los cambistas, la venta de palomas, la venta de cosas, porque ellos recibían un porcentaje de eso que se vendía allí. Entonces Cristo dijo: yo no levanté la iglesia o el templo para que se prostituyera y metieran a los mercaderes, sino que esto es para que oraran a Dios. Era una casa de oración. Y viene Cristo y consigue mercaderes en el templo. Entonces había un tropiezo. ¿Cuál era el tropiezo? Los mercaderes que estaban dentro de la iglesia. Y parece mentira que ahorita hay mercadería dentro de la iglesia. Escuchen, por ahí me dijo el sobrino mío que vino del Brasil que hay una iglesia en Brasil que te vende el frijol ungido. Dice: mira, compre un frijol ungido. Mira, el frijol ungido vale 300 reales, como dice en Brasil, por decir algo, no me acuerdo el monto. Pero si usted compra el paquete completo, se lo lleva por los mismos 300 y usted va a tener las entrañas ungidas. Y sabe lo tremendo del caso, que hay gente estúpida que cree en esto, hermano. Y uno dice: no me dejes el paquete, dame el saco completo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Tú te imaginas? Mira, estaban vendiendo el agua ungida del río Jordán. Y habían gente que pagaban muchos reales por estos aguas del río Jordán. Y un hermano dijo: oye, pero ¿cómo hacen para traer tanta agua del río Jordán? Y estaba en una de las casas de los sacerdotes que sacaban el agua de la llave y llenaban esto, y la gente se llegaba hasta así idolatría del agua del Jordán. Mercadería dentro de la iglesia. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Hay gente que cuando le dice: mira, hay un culto bonito, no van. Pero si venden cualquier producto, dice: oye, fulanita tiene dinero y si voy para allá no pago. A mí no me importa adorar a Dios, pero voy a venderle este producto, esta cartera, este Avon, qué sé yo, a la hermanita que va para el culto. Y van a vender, pero no vienen a adorar a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo se consigue con este problema, y los principales responsables eran Anás y Caifás, que recibían esa comisión o ese porcentaje de lo que se vendía en la iglesia. Y yo nunca vi a Jesús tan molesto como en esta ocasión. A los demonios los reprendía. Nunca vi a Jesús con sus manos agarrar por los cabellos a un demonio, solamente vete, y se iban. Pero vi a Jesús en este pasaje con sus manos volcar las mesas. Y Dios vengo a acabar con el comercio que tienen de la iglesia. Y sacó los mercaderes del templo y dijo: ustedes la han prostituido. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración. A la iglesia se viene a orar, a la iglesia no se viene a hablar. A la iglesia se viene a orar y a adorar a Dios. A la iglesia no se viene a vender. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Entonces, ¿cuál era la oposición para que estuviera una iglesia sana, que estuviera llena de la presencia de Dios? Había mercadería. Y esto era un estorbo para el propósito y el plan de Dios. Por eso Dios, vemos que el Padre utiliza a Cristo para volcar las mesas. Y esto quedó escrito, que hasta el día de hoy podemos leer esta palabra. Y si llegamos a un lugar donde vemos esto, tenemos que hacer lo mismo. Saca a los mercaderes del templo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Escuchen, porque esto es poderoso. Mira, escuchen. Cuando el diablo no puede contigo, va a usar uno de los tuyos para detenerte o detener lo que Dios ya planificó y destinó para ti. Escuchen esto. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vemos aquí el mismo problema con Pedro.
Mira lo que dice. Mira lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Quién hizo esto? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo hizo esto porque vio que Pedro no estaba caminando de acuerdo a la verdad. Y dice, le resistí cara a cara. O sea que aún Pedro, siendo una persona, vemos aquí en Gálatas, que era una persona de influencia, que Dios lo utilizó para predicarle a 3,000 el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dijo, tú no estás caminando conforme a la palabra. O eres de nosotros o no eres. ¿Sí o no? Y dice que lo confrontó. Tuve que resistirle cara a cara. Y cuando tú lees más adelante, él le dice a los Gálatas, Pablo le dice, ¿quién los fascinó? La palabra fascinar es quién los hechizó. O sea que la persona que no camina de acuerdo a la verdad es un hechicero. Escuchen esto. ¿Quién los hechizó? Y le dijo, Gálatas, ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Quiere decir que hay gente que llega a la iglesia, llega a los pies de Cristo y tú lo ves muy espiritual, ayunando, orando, buscando de Dios, pero se pueden desviar a mitad de camino. Si comienza por el Espíritu, termina por el Espíritu. Quiere decir que todos estamos propensos a fallar. Porque si el mismo Pedro, que mira, la fe de Pedro, yo diría, ¿quién le llega a la fe de Pedro? ¿Quién le llega hoy en día al llamado de Pedro? Y el mismo Pedro le deslizaron los pies. Y el mismo Pedro se dejó arrastrar por las costumbres del mundo y estaba predicando otra cosa que no era lo que Dios le mandó a hacer. Y tuvo Pablo que confrontarlo. Pablo no le iba a decir, ay Pedro, tú te convertiste primero que yo. Ay Pedrito, tú mira, a ti te entregaron las llaves del reino. Aquí no se trata de tú congraciarte por la gente porque es compañero tuyo en el ministerio. Aquí se trata que si tu propia hermana, tu propio hermano, tu propio papá, tu propia madre no está caminando de acuerdo a la verdad, tú tienes que reprenderlo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Pero es que fulano tiene 5 títulos. Es que fulano Dios lo usó para profetizar. Es que Dios, mira, yo vi que oraba y los muertos. Tú no estás siguiendo señales. Yo me dejo guiar por la palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y vamos a ver la fuente de donde viene ese impulso. Vamos a ver quién es la persona que te está dando. ¿Tiene testimonio? ¿Tiene testimonio delante de Dios? ¿Cuáles son sus frutos aquí en la tierra? Entonces es más fácil creerle a un falso profeta o a una gente que tú sabes que no está Dios con él, porque muchas veces queremos justificar el peso del llamado. Esto es muy grande para mí, este llamado es muy fuerte para mí, y buscamos cualquier excusa para colgar los guantes. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Escuchen, porque esto es fuerte lo que estamos diciendo ahora. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19 al 29. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. O sea, cuando vemos que el Señor le está escribiendo a la iglesia, yo conozco tus obras, o sea que la iglesia tenía obras, la iglesia tenía amor, la iglesia tenía fe. O sea que la iglesia oraba y se sanaban los enfermos, tenía fe, pedía cosas a Dios y Dios le creía y Dios se la daba. No era cualquier iglesia. Imagínate, tú ves hasta aquí, tú dices, esta iglesia está perfecta. Yo conozco tus obras, amor y fe, servicio, tu paciencia, era una iglesia paciente. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que cuando empezó, trabajó arduamente y ya cuando fue avanzando el tiempo, las obras eran mayores. Una iglesia perfecta, ¿sí o no? Pero tenía un problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, escuchen esto, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer y a comer cosas, escuchen esto, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuchen esto. ¿Por qué dice a comer, a comer, a comer? Porque nosotros sabemos que la oveja come pasto, pero buen pasto. ¿Sí o no? La oveja no come un pasto de soñadera. La oveja come un pasto que es la palabra de Dios. Buen pasto. De hecho, yo le digo a ustedes, si el pasto, la palabra que yo les predico a ustedes no les gusta, usted es libre de comer pasto donde quiera. ¿Sí o no?
Y nosotros tenemos que tratar, los pastores, de dar un buen pasto. Por eso yo me propuse fundamentar la iglesia en la palabra y no en sueños, no en imaginaciones, no en consejos de agoreros y de brujos que se infiltran en la iglesia, sino en la palabra de Dios. Y cuando tú estás fundamentado en la palabra, estás fundamentado en la roca. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? A ustedes nadie lo va a engañar, a ustedes nadie lo va a detener. Entonces, ¿qué hacía Jezabel? Jezabel le daba cosas consagradas a los demonios, comida, o sea, un mal pasto. Jezabel les enseñaba a la iglesia, pero el pastor o el ángel de la iglesia permitía que Jezabel le profetizara y le dijera cualquier mentira y cualquier cosa mala al pueblo. Entonces Dios tenía algo en contra ellos, o sea, en contra del pastor, en contra del ángel, en contra de la persona que estaba allí. Porque ¿cómo es posible? Tú trabajas, tienes fe, tienes amor, pero ¿cómo permites que Jezabel, escuchen esto, quizás Jezabel era familiar o un ser cercano al líder de la iglesia, y permitía que Jezabel enseñara y sedujera a toda la congregación? Bueno, no a todos, a una parte, porque los que estaban fundamentados en la verdad no se dejaban llevar por el diablo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se siente, escuche eso, que se dice profetiza, que se dice. Dios no le dijo que Jezabel era profeta. Jezabel dice que ella es profeta. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Una cosa es que Dios diga que tú eres profeta, pero otra cosa es que tú digas que tú eres profeta. ¿Y cuántas Jezabel y Jezabelo hay hoy en día? Porque Jezabel, muchos la describen como una mujer y la maquillan y le ponen el cabello y la ponen como una Dalila seductora y esto todo lo demás. Pero el espíritu de Jezabel, los espíritus son asexuales. Que se le metió a Jezabel es otra cosa, ¿sí o no? Pero ese espíritu se le puede meter hasta un hombre también. Y bíblicamente te lo puedo demostrar. Pastor, esa es mentira. Lea la Biblia. Escuchen esto. Cuando Herodes amenaza a Cristo, o quería, tú sabes lo que quería Herodes, detener el propósito de Dios. ¿Qué le dijo Cristo? Dile a esa zorra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los ciegos ven, los cojos andan. Dile a esa zorra. En pocas palabras voy a parafrasear. No me puedes detener porque yo vine a hacer el plan de Dios. Yo voy a caminar, voy a predicar, voy a morir, pero voy a resucitar. Dile a esa zorra. ¿A qué zorra se refería? A Herodes. Escuchen esto, y lo llamó zorra, y era un hombre, pero se estaba refiriendo a que Herodes tenía el espíritu jezabélico, porque vemos la matanza de los niños. ¿Por qué? Porque Dios dijo: voy a salvar el mundo, voy a enviar un rey. Empezaron a perseguir a los niños porque si viene el rey hay que asesinarlo. Entonces Jezabel no le interesa que se levanten los ministerios niños. A Jezabel no le interesa que la iglesia crezca, no le importa, porque Jezabel quiere su propio trono, quiere que le rindan pleitesía, quiere que se haga lo que ella dice y no lo que se haga Dios, lo que Dios manda hacer. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Estás acá, pueblo precioso? Mira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se siente y profetice y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios. La doctrina jezabélica no es de Dios, es del diablo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es difícil que Jezabel o la gente que está bajo la influencia de Jezabel se arrepienta. Aquí dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Escuchen esto, pero no quiere. O sea que Jezabel, por más que tú le digas, mira, estás mal, tú no estás bien con Dios, pide perdón, haz esto, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jezabel quiere ser el centro de atracción. Tiene el diablo tan metido adentro que no quiere reconocer que está mal. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? O los Jezabelos también. Y mira lo que dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Escuchen esto, y en gran tribulación. ¿Tú no has visto las personas que están bajo el espíritu jezabélico, que viven enfermas, parecen una farmacia? ¿Sí o no? Y viven enfermas, pero profetizan así. Viven: me duele aquí, me duele allá, estoy mal. Mira lo que dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y mira lo que dice: en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ellas, o sea, le está hablando a los seguidores de Jezabel, y
y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que Dios arroja a Jezabel en cama, la mete en gran tribulación, no, pero no tan solo a ella, a los que se dejan arrastrar por las enseñanzas de Jezabel, por las profecías de Jezabel, y no tan solo a los que se dejan arrastrar, sino a los hijos de los que se dejan arrastrar. ¿Qué les parece? Que el Señor reprenda al diablo. O sea, que la maldición de Jezabel, mira, Jezabel tiene algo positivo para el diablo, que el diablo dijo, bueno, me van a echar del cielo, pero no me voy a ir solo, voy a arrastrar la tercera parte. Y oye, cualquiera dice, oye, pero el diablo es buena gente porque se llevó unos cuantos para el infierno, ¿sí o no? Entonces así es Jezabel. Jezabel sabe que está mal, Jezabel no quiere cambiar, Jezabel no acepta corrección, es lo que ella diga o es lo que él diga, ¿sí o no? No tiene fruto, no tiene testimonio. Escuchen esto. Pero más tremendo es que el pastor que estaba en esta iglesia permitía que Jezabel enseñara. En vez de buscar consejo en los ancianos, en vez de buscar consejo en la palabra, en vez de buscar dirección de Dios, se dejaba llevar por los sueños y las profecías de Jezabel. Muerta, ¿entiendes? ¿De qué le servían las obras y los milagros? Entonces, ¿qué le dice Dios? Mira, yo le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta. La voy a arrojar en cama. Pero no tan solo a ella, a los que creen sus soñaderas, sus profecías, a los que creen aquellos designios, aquellas cosas que ella dice para detener mi obra. La voy a arrojar en cama. Escuchen porque esto es fuerte. Pero no tan solo a ella, a los hijos de su fornicación. ¿Cuáles son los hijos de su fornicación? A los hijos que fueron arrastrados por su doctrina. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Estás acá, pueblo precioso? Pero el plan de Dios es perfecto y nada ni nadie lo va a detener. Y hoy en día oramos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús que todo espíritu jezabélico caiga por tierra. No permitas que nadie te detenga. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Cuando Dios te llama es porque Dios confía en ti. Cuando Dios te llama es porque Él sabe que tú puedes llevar a cabo la visión. Pero el diablo se te va a levantar él mismo y cuando ve que no puede, va a usar los de tu propia casa. Va a usar a tu propia sangre, tu hermano, tu hermanita y tu hermanito de sangre. Va a usar el diácono que tienes en la iglesia. Aquel que tú menos piensas, pero que tú en vez de depositar tu confianza en Dios, la pusiste en esa persona. Y la Biblia dice que es maldito el que pone su confianza en la carne, en el hombre. El que busca la protección o la cobertura de un hombre y no de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Por eso es que a mí me preguntan hoy en día, hasta el día de hoy, ¿cuál es la cobertura de una persona? Yo te voy a decir que es Cristo. Porque a nosotros nos malformaron. Nos dijeron que tú tienes que estar bajo la cobertura de un ministerio para poder ser bendecido y eso es falso. Usted lo que tiene es que ser fiel a la palabra. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? A mí me llamó un pastor de aquí, de Albany, Nueva York, y me dijo, hay cosas que no dicen, pero yo tengo que decirlas. Escuchen esto, porque al diablo hay que desenmascararlo. Entonces el pastor me dijo, mira pastor, me tocó predicarle en su iglesia cuando estaba empezando. La hermana Isabel es testigo porque ella me acompañó allá. Escuchen esto. Y llegamos allá y el pastor tenía 9 personas. Cuando llegamos, Dios se glorificó. Esos días llegó a 14. Fui como 8 veces a predicarle. Llegó un momento que el pastor ya tenía 60 personas. Pero el pastor cuando tenía 60 personas me dice, oye pastor, mira, yo no tengo, a mí me enseñaron que uno tiene que tener una cobertura. Y hay un pastor de X país que está por allí, que me parece buena gente, y yo quisiera afiliarme a su ministerio. Y no es que está mal que tú te afilies a un ministerio, tú puedes hacerlo. Pero tienes que estar de acuerdo con la persona, tienes que caminar bajo tu visión, bajo el llamado que Dios te dio. Entonces él dice que en ese momento el pastor le dijo amén, le mandaba grupos de adoración, se trasladaba a 4 horas, a 3 horas, yo no sé cuánto, a hacerle los aniversarios, todo bien. El pastor empezó a crecer. Resulta que yo iba, porque yo iba mucho allá, el pastor, lo veo, compró una van.
el templo que rentaba un cuartico, el templo que donde metía a las 9 personas, porque tenía como 9 o 10 salones, tenía 2 templos, uno como de 500, 600 personas y el otro como de 250 personas. Imagínate, él funcionaba en un templo que era, no voy a decir la denominación, porque no quiero, tú sabes, hablar muy claro sobre el nombre del pastor y estas cosas. ¿A usted le interesa el testimonio? Entonces, recuerdo que él comenzó rentando allí, se fue cambiando a los salones más grandes, hasta que llegó uno de los salones grandes, y llegó un momento que las personas que estaban en este templo eran viejitos y pertenecían a un ministerio, X ministerio, pertenecían a un ministerio y estaban viejitos y poquitas personas y no podían continuar con la obra. Y le dijeron: pastor, ¿tú quieres comprarnos el templo? Un templo que si lo tenemos aquí en Boston no bajaría de unos 6 millones o 7 millones de dólares, quizás más. Y le pusieron una oferta que era, mira, imposible tú no agarrar esa oferta. El pastor no tenía el dinero, pero vino el pastor y habló con los hermanos. Uno puso tanto, el otro puso tanto. Él sacó el tesoro de la iglesia, un hombre íntegro, hermano, y compraron el templo cash, un dinero sobre el otro. Entonces empezaron, compraron la van, compraron los mejores equipos de sonido. La iglesia creciendo. Un día le llegó la cobertura que él buscó y le dijo: mira, cuando empezaste vemos que estaba poquito, pero vemos que ahorita estás moviendo mucho dinero. Entonces fírmanos un contrato donde este contrato, todo lo que sea de $300 para abajo, tú puedes disponer y administrarlo de la iglesia. Pero lo que pase de $300, tú tienes que llamarnos a nosotros y nosotros lo llevamos al concilio y vemos si te autorizamos a que gastes ese dinero. Y hasta le exigen: tienes que darme tanto y tanto y tanto. Entonces hay gente que ofrece la supuesta cobertura, no es porque ama la obra, sino es porque quiere un ingreso adicional. Y recuerda que Cristo echó a los mercaderes del templo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Entonces Cristo le volcó las mesas, que si Cristo viene ahorita y se le mete a unos cuantos, le tira para abajo el negocio. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y una vez que Cristo les acabó el negocio, dijo Anás y Caifás: a este hombre hay que matarlo, a este hombre hay que perseguirlo porque nos está acabando el negocio. ¿Sí o no? ¿Por qué tú crees que lo engancharon en la cruz? Porque les acabó el negocio a Anás y Caifás. Y esta historia se repite porque hoy en día ofrecen la supuesta cobertura y entonces lo que quieren es: tráeme tanto de tanto y tráeme tanto de tanto y el bono y fírmame aquí porque tú tienes que darme la mitad de lo que te entre. Entonces por eso es que yo digo que la cobertura la da Dios. Y una vez, mira, yo estuve en Guatemala. Y en Guatemala, en la zona 6, los pastores me dijeron: se salían de los cultos, querían cerrar las iglesias para ir a Tezcatempa, para ir a otros lugares donde iba, a las monjas, al Progreso, a todos los lugares que iban. Pastor, queremos seguirte por donde tú estás porque esta palabra que tú nos has dado es poderosa. Uno de ellos me dijo: pastor, abre una cuenta en el banco y te vamos a transferir los diezmos y las ofrendas de la iglesia, pero queremos que tú seas nuestra cobertura. A mí esto me chocó tanto, amado, me chocó tanto que yo me estremecí. Y yo le dije: ve, hermanos, le voy a decir algo con todo el respeto. Tú me llamas a mí a las 3 de la mañana y dependes de mi oración porque soy tu cobertura y te estás muriendo con un dolor. Y tú me llamas a las 3 y si yo estoy durmiendo tú te vas a morir porque yo no te voy a responder porque estoy durmiendo. Pero si usted a las 3 de la mañana se le tira rodilla a Cristo, le dice: Cristo, mi cobertura, mi protector, mi ángel, mi Dios todopoderoso, me estoy muriendo, Dios te va a responder. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Pastor, ¿pero qué me quiere decir con eso? Que yo fui formado bajo que tenemos que tener una cobertura. Yo le dije: mira, la cobertura del hombre es Dios. ¿Por qué tú crees que la palabra dice maldito los que buscan cubierta? Otra traducción dice cobertura de hombre y no de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ¿qué está diciendo allí? Que el que protege es Dios, el que bendice es Dios, el que te va a dar todas las cosas es Dios. Ahora, ¿crees en tutores? Sí. Yo puedo ser de ustedes su tutor. ¿Sí o no? Yo puedo ser su tutor. Tú me llamas las veces que tú me necesites y yo voy a estar aquí. Si yo estoy desocupado, yo vengo. Si tú me necesitas una campaña, aquí voy a estar yo. Si necesitas talleres, yo te lo doy. Necesitas material, yo te lo voy a dar. ¿Sí o no? Pero entiende, yo no puedo ser cobertura de todos ustedes porque yo duermo 12 horas o duermo 8 horas y otro día estoy activo. Y si me llamas en el descanso, ¿cómo te soluciona el problema? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tú quieres darle una ofrenda al ministerio que yo estoy, hazlo voluntariamente. Tú quieres dar los diezmos de tu iglesia a nuestro ministerio, hazlo voluntariamente. Yo no te lo voy a exigir.
No tengo nada que ver con los asuntos internos, cómo tú manejas el negocio aquí. Como dijo Jesús, los negocios de mi Padre. Y sabemos que los negocios de mi Padre no está hablando de mercantilismo, está hablando de su obra. Los negocios de Dios es predicar el evangelio, predicar la sana doctrina. Tú puedes hacerlo como te dirija la palabra. Ahora, yo te voy a orientar. Si algo está mal y está a mi alcance yo corregirte, por la palabra te voy a corregir. No tienes necesidad de que yo abra una cuenta. Tú me llamas y yo le sirvo a Dios aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día nos malformaron. Entonces tú necesitas estar, como dice la palabra, el que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿sí o no? O el que habita debajo de las alas de Dios, el que habita dentro de los atrios de Dios, el que está dentro de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Tú necesitas es estar bajo esa sombra del Omnipotente, bajo ese poder del Dios Todopoderoso, bajo ese abrigo, ¿sí o no? Como le dijo Jesús a Jerusalén cuando la vio llena de pecado. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿sí o no? Tú que matas y apedreas a los que te son enviados. Parece mentira que a los que Dios manda con una sana doctrina lo vas a apedrear. Pero los falsos profetas que te sacan el dinero y que hacen lo que tú vienes y lo recibes. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junto a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús lloró viendo a Jerusalén prostituida y siguiendo el fariseísmo y la doctrina de los falsos y los falsos maestros. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Tuvo Dios Padre que enviar al mismo Cristo, ¿sí o no? Porque no podía venir por el linaje de los sacerdotes, porque se prostituyeron más de uno, y los que lo hicieron bien no pudieron llevar a cabo el plan de Dios, porque solamente lo podía llevar el mismo Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Entonces no permitas que nadie detenga el plan de Dios, el proyecto de Dios, la visión que Dios te entregó. Hay un plan original para ti. Hay una bendición que Dios tiene para ti. No necesitas nada de lo material. Necesitas es buscar primeramente el reino de Dios. Y Dios sabe de qué necesidad tú tienes antes que se lo pidas. Dios sabe quién de verdad está por su obra y por amor a las almas. Está desinteresadamente, no pensando en lo material, sino en agradar a Dios, teniendo buenos frutos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y cuando tú tienes un corazón así, Dios te va a abrir los cielos. Dios va a abrir puertas que ningún hombre va a poder cerrar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Cuando tú lees este mensaje a la iglesia, que Dios reprende y cuestiona, o sea, prácticamente como tú permites que Jezabel esté enseñando, dice que a los pocos que vencieren, a los que no se sujetaron a la doctrina de Jezabel, Dios le entrega autoridad sobre las naciones. O sea, que una persona que se deja manipular por el diablo y por el espíritu jezabélico no tiene autoridad ni tiene potestad en esta tierra. Y va a vivir en cama, va a vivir enfermo, va a vivir en juicio, ellos y sus hijos. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Estamos en los tiempos donde la palabra de Dios escasea. Como en los tiempos de Elí, no había visión con frecuencia, pero Dios levantó un Samuel que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras en tierra. Así hay una presencia de Dios en este tiempo, donde escasea la verdad, donde escasea la sana doctrina. Dios envía palabra de Dios, palabra sujeta, ¿sí o no?, a su perfecta y santa voluntad. Y Dios va a usar a los Samuel de este tiempo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Para desenmascarar al diablo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estamos en tiempos históricos y proféticos. Saca a los mercaderes del tiempo. Saca a Jezabel del liderazgo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Saca a Jezabel de tu casa. Saca a Jezabel de la viña del Señor. Porque estamos en los tiempos donde Dios va a levantar a los justos. Dice la Biblia que cuando los justos reinan, el pueblo se alegra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ponte de pie en esta hora porque hay una bendición grande para ti. Y no olvides de compartir esta transmisión con todos tus amigos, con todos tus contactos. No permitas que el diablo detenga el plan de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová?
¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Estás acá, pueblo precioso? Todo está por allá. Todo está bajo control. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es que a veces no entendemos los planes de Dios. Tenemos que verlo. ¿Sí o no? Pero a veces no es lo que vemos, sino lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Ustedes están gozosos. Entonces no olviden de seguirnos por las redes sociales. Pastor Abilio de Abreu Oficial. Pronto estaremos activando la página de la iglesia, Men Push Short Boston USA. Tenemos un problema con un código allí, aunque ya está registrada en Facebook, pero una vez que la activemos va a estar disponible, donde vamos a ver en el canal de YouTube y en la página de Facebook de la iglesia la prédica completa. ¿Sí o no? En la página personal de Pastor Abilio de Abreu o de Abilio de Abreu Oficial, vamos a ver el resumen de la prédica, el sazón, lo que ustedes necesitan, aquellos que no tienen tiempo para escuchar la prédica completa. Estamos acá, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces no olviden de compartir la transmisión con todos sus amigos y contactos. Síganos por Facebook, por Instagram, por YouTube, por TikTok, donde puedes escuchar un mensaje poderoso como esto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Levante sus manos al cielo, Pastor Alicia. Vamos a cantar algo aquí hermoso. Vamos a cantar algo poderoso. Hay una presencia del Dios del cielo. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Cierren sus ojos y vamos a adorar al Rey. La presencia de Jehová está aquí. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? No permitas que detengan el plan de Dios en tu vida. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Cuando Dios te llamó, Él vio que tú calificabas para llevar a cabo esta visión, para llevar a cabo el proyecto de Dios.